Bueno, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Sé que hay mucha gente cansada ahí, pero vamos a ver si logramos meternos en el tema. No sé si, yo creo, conozco a algunos ecuatorianos que estaban anoche viendo un partido de fútbol, ¿no? Eso. Jugaba, según entiendo, un equipo que vino de la nada y avanzó, no sé cómo estuvo el partido. Bueno, yo no vi ese partido. Yo el último partido de fútbol que miré fue un fatídico domingo, hace pocas semanas. Fatídico digo porque saben el resultado de la Copa América, con disculpas de mis hermanos chilenos que por ahí andan, que están felices. Pero más allá del fatídico resultado o feliz resultado, a mí algo que me llama la atención en los partidos de fútbol es que en los momentos cruciales, puede ser el comienzo del partido, puede ser antes de tener que patear un penal, una posición muy común es esta, ¿no? Manos unidas, cabeza gacha y luego los ojos alzados en silenciosa plegaria al cielo. ¿No es cierto? El cielo verdaderamente es el lugar donde Dios habita. En los lugares celestiales, nos dice Efesios 1, está el glorioso trono desde donde Dios reina poderosamente. Pero más allá de eso, lo que vamos a considerar hoy es cómo se ve ese reinado de los cielos esplendoroso, cómo se ve ese reinado en la vida humana, aquí, diaria, tangible. Nos encontramos de cabeza entonces explorando el tema de hoy, palabra e iglesia, y nos vamos a basar en Efesios 2 para entender dónde vive Dios. Algo de trasfondo. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión a sus compañeros seguidores de Jesús que viven en la ciudad portuaria de Éfeso y en toda la región de Asia Menor. A través del tiempo en esa zona, por conquista, colonización, inmigración, se habían mezclado muchos pueblos, griegos, persas, romanos, judíos y la gente local de los de Anatolia. Y entonces diversas expresiones culturales, lingüísticas, socioeconómicas y religiosas se mezclaban y también chocaban, forzadas al encuentro por la hegemonía de Roma. Las tradiciones entonces estaban siendo desafiadas, las identidades estaban cambiando y mucha gente se sentía desarraigada, perdida, especialmente quienes estaban en la base de la pirámide social. Claro que según la historia oficial, reinaba la paz. Las fronteras eran aseguradas por las legiones imperiales. Obviamente los impuestos y tributos eran pesados, especialmente cuando el beneficio no se veía en casa, sino en centros lejanos de poder. Pero por lo menos garantizaban la seguridad, ejércitos más fuertes y muros más altos. El más mínimo disturbio era velozmente reprimido. La tortura era práctica común y servía para disuadir. Los templos eran lugares de adoración en los cuales las fuerzas conquistadoras imponían sus dioses a los pueblos incorporados a la fuerza bajo su dominio. Al emperador se le debía honra e incondicional lealtad, ya que como autodenominado Señor y Salvador, efectivamente imponía la paz y mantenía la unidad entre personas tan diversas en términos culturales, étnicos y religiosos. De paso, todo paralelo con la escena actual es mera coincidencia. Esos eran los días de la Pax Romana. Es en este escenario
que se leen las palabras de Pablo en el seno de la creciente comunidad de seguidores de Jesucristo. Algunos de ellos judíos, pero la mayoría gentiles. Y dice así Pablo en la carta: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Muertos, inertes, arrastrados sin voluntad propia por poderes más allá de su control. Su existencia había sido marcada por el infructuoso afán por conseguir éxito y satisfacción personal, sin dirección, con un velero sin timón. Duras son las palabras de Pablo para los gentiles. Esto es sobre ellos. Bien podrían haber expresado con alivio a los cristianos judíos: esto no es acerca de nosotros, el Israel elegido, orgullosos de su linaje y su herencia como descendientes del antiguo pueblo de Dios y marcados por la cultura imperial en el cual el fuerte siempre tiene la razón. Fácil les sería descansar seguros en su pertenencia y creer que tenían el derecho de determinar quién estaba dentro y quién afuera de la nueva comunidad que iba siendo forjada por la enseñanza de los apóstoles. Háganse como nosotros, los verdaderos creyentes. Miren el mundo a través de nuestros lentes. Organicen su experiencia según nuestras categorías. Si no, siempre serán apenas de segunda clase. Podemos tolerar un poquito de color aquí y allí, un representante de muestra de un grupo minoritario, pero ellos deben estar dispuestos a asimilarse, a acomodarse a nuestros criterios y expectativas, nuestra jerga, nuestro estilo. Pero Pablo no abre espacio alguno para tal arrogancia, porque continúa: también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos objetos de la ira de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos y todas son uno en la muerte, amarrados juntos por su garra eterna. ¿Podemos pasar o están? No sé si... Discúlpenme un minutito, voy a ver si... Entonces, somos, dice, ustedes los judíos, nosotros los judíos y ustedes los gentiles somos uno en la muerte. Pero Dios, continúa Pablo, pero Dios, este es el punto crucial. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, irrumpe en este patético cuadro. El que inicialmente dio aliento de vida a todo ser viviente no abandonaría la obra de sus manos. En el principio de la nada, Dios había creado y celebrado la vida como buena. Y nuevamente ahora, la comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucra en la escena de muerte para dar vida plena, valor y propósito a sus criaturas. Vida, valor y propósito. Pablo construye su caso increyendo, así como la música que va, ¿no? Primero, en Cristo, dice, Dios recrea a la humanidad. La había creado, ahora la recrea. Aun cuando estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida con Cristo. Estas son buenas noticias para los cristianos del primer siglo y también para nosotras y nosotros. Aun cuando estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida en Cristo. Gracias sean dadas a Dios. En segundo lugar, en Cristo, Dios restituye a la humanidad. Y dice el pasaje: en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Imagínense lo que pensaban los lectores de esta carta.
Era un pueblo agobiado, desarraigado, y les dice: ustedes ahora están por encima de todo con Cristo en los lugares celestiales. Ustedes han sido alzados del polvo a la gloria sin mover un dedo. Este es un hecho. Sí, tal vez en el Imperio Romano no se les considere más que un puñado insignificante de seguidores de Cristo, bajo constante sospecha por cuestionar la autoridad del emperador, y apenas sean reconocidos como una ínfima pieza en la maquinaria imperial por los impuestos que pagan. Sin embargo, Dios, en la economía de la gracia de nuestro Dios, ustedes no son descartables, son valiosos y hermosas. Dios moldea con la comunidad de seguidores de Cristo un poema. Si fueran ahí, dice una nueva creación, es un poema, una obra de arte, una obra maestra. Es Dios quien otorga belleza a la comunidad cristiana. Esta belleza no se fabrica con los símbolos de estatus, de prestigio, de prosperidad de nuestra pagana sociedad de consumo. Así que Dios en Cristo recrea y restituye a la humanidad como expresión de la imagen de Dios en su mundo. Y finalmente, así como al principio, Dios nuevamente otorga propósito a la humanidad. Somos hechura de Dios, poema de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, dice el versículo 12. Los mandatos bíblicos de familia y trabajo, de relaciones responsables y producción responsable, todo eso es restaurado en Cristo. Nuestro reinado con Cristo en los lugares celestiales se expresa concreta e históricamente en nuestro comportamiento aquí y ahora. Las buenas obras son marcas de nueva vida y de discipulado fiel. Pablo es plenamente consciente de cómo el orgullo encadena y de cómo las obras autosuficientes no son más que una calle sin salida. Años antes, recordarán, como radical defensor de la fe judía, él había salido en asesinas expediciones con el propósito de erradicar a esta perniciosa secta. Pero una vez que Jesús le había arrancado las vendas de los ojos y el Espíritu había reorientado su voluntad, Pablo había reconocido que todo ese afán no le había acercado a Dios. Solo Cristo lo hacía. Pero Dios. No podemos ganarnos nueva vida, nuevo estatus, nuevo propósito. Es Dios quien nos lo otorga, y sigue el pasaje para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y este verso creo que muchos deben conocerlo, porque por gracia han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Nosotros, como los cristianos de Asia Menor, debemos recordar eso. Ahora, la disciplina de recordar constituye un necesario antídoto al orgullo ostentoso y cegador. Dice: recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, o sea, los que estaban afuera, por aquellos que se llamaban de la circuncisión, los que se consideraban adentro. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Recuerden que en un tiempo estaban muertos. Todos éramos uno en la muerte. Todos y todas estábamos muertos y alienados, distanciados de Dios, los unos de los otros y del resto de la creación. Eso era antes, en otra época. Pero ahora
Pablo establece el llamativo contraste que se da por la intervención misericordiosa del Dios Trino. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado por la sangre de Cristo. La Pax Romana, como mencionábamos, era frágil, sostenida precariamente por clavos y opresivos impuestos. Pero una noche, unos ángeles quebraron ese reprimido silencio con cantos gozosos de paz en la tierra. Anunciaron una paz diferente a un pueblo agobiado. El largamente esperado príncipe de paz había irrumpido en la historia en la forma de un bebé de clase baja en un rincón insignificante, lejos del poder de Roma y del templo. Y cuando se hizo público su ministerio, el reinado de Jesús no se caracterizó por poderío militar ni económico. En cambio, Jesús se entregó a sí mismo, dando vista a los ciegos, alimentando a los hambrientos, liberando a los oprimidos, afirmando la dignidad de las mujeres, vaya cosa, de las niñas y de los niños, y de otras personas marginadas por la sociedad judía. Entonces, en lugar de imponer la seguridad mediante la opresión y la muerte, Jesús tomó sobre sí la vergonzosa cruz en sacrificio amoroso. De esta manera reveló como engañosos a los poderes de la muerte que mantenían a la humanidad separada de Dios. Cristo, nuestra paz, efectuó la salvación, dando nueva vida a los muertos, relaciones reconciliadas con Dios, sanidad de la enemistad a la humanidad quebrantada y restauración a todo el orden creado. Estos ciertamente son buenas noticias. Pax Christi, paz de Cristo. Cristo es nuestra paz, dice Pablo. Pero Jesús entonces es nuestra paz, y Jesús también hace la paz, construye la paz. Jesús hizo la paz durante su vida, haciendo justicia, restaurando a su justo lugar y a las justas relaciones a quienes habían sido privadas de ellas por sistemas injustos, por ambición humana, por abuso de poder. Como cantábamos con el tango de Pagura, criticó al altanero líder religioso y alabó al cobrador de impuestos que era socialmente despreciado. Sanó a leprosos, las víctimas de VIH-Sida de sus días, y los restauró a la comunidad. Habló en público con mujeres, reclamó a los hombres un buen trato hacia ellas, exhortó a los ricos a ver las implicaciones económicas de su discipulado. Vivió según el guión histórico de los profetas de Dios de todas las edades. Jesús también hizo la paz, dice, mediante su cruz, o sea que lo hizo en su vida y también mediante su muerte. Cuando murió, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos. Ahora el acceso a Dios no quedaba restringido a poquitas personas en ciertos momentos. Pero no termina ahí la maravilla. El Cristo resucitado envía a sus discípulos a los fines de la tierra, mucho más allá de los confines de Israel. Y el Espíritu los capacita para comunicar las buenas nuevas en una plétora de lenguas gentiles, a relacionarse con gente improbable, extranjeros, mujeres, gobernadores paganos, y a confrontar y a erradicar leyes y prácticas de exclusión que no permitían la plena participación de todas y todos los discípulos de Cristo en la vida y ministerio de la comunidad cristiana y más allá. Ahora, como decíamos, para Pablo, cuando le fueron arrancadas las vendas de los ojos, camino a Damasco, el que previamente había sido un judío celoso, comenzó a vivir su vocación como el apóstol de Cristo a los gentiles. Vaya ironía. Cuando escribía esta carta, estaba en la prisión, acusado de haber llevado a no judíos al templo, más allá del muro construido para mantener a los de adentro adentro y a los de afuera afuera. Su convicción respecto a los propósitos cósmicos de Dios
en Cristo empujaron a Pablo contra viento y marea a una misión marcada por esfuerzos para nutrir la unidad, la paz y la justicia en la nueva comunidad. Es que Pablo vivía lo que predicaba. Dice, Cristo anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Dio muerte a la enemistad. Gracias a esa acción pacificadora de Jesús mediante su vida, su muerte y su ministerio continuo por medio del Espíritu, los seguidores de Jesús hoy son uno. Antes éramos uno en la muerte. Hoy podemos ser uno en Cristo. Entonces Jesús es nuestra paz. Jesús hace la paz. Y finalmente, en palabras de Pablo, Jesús vino y proclamó paz. Proclamó paz a quienes estaban lejos y a quienes estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En esa época la retórica, la capacidad de hablar con claridad, la predicación, la declamación, eran destrezas practicadas y muy valoradas en la sociedad greco-romana, a la cual pertenecían los receptores de esta carta. Ellos eran muy conscientes del poder de la palabra hablada para construir el prestigio personal e influir en la opinión pública. Pero la proclamación de paz que hace Jesús tiene un impacto mucho más significativo. Se fundamenta en el hecho de que Jesús es y hace la paz como expresión del continuo reconciliador trabajo de Dios. En el principio, Dios, la comunidad creativa de amor, en medio del caos, crea el mundo con su palabra. En Jesús, la palabra encarnada, Dios efectúa la redención y trae nueva vida en medio de la historia. Y mediante el aliento del Espíritu, Dios toma individuos alienados, separados, y con su mera palabra crea comunidad. Dios habla y así sucede. La palabra crea comunidad. Pablo había comenzado su carta pintando ese gran esquema cósmico, todas las cosas unidas bajo el señorío de Cristo, Efesios 1. Ahora enfoca la lente en la expresión visible e histórica de esa unidad y autoridad. No nos lleva a un templo antiguo ni a ninguna edificación religiosa moderna. Más bien aterriza directamente sobre sus oyentes, sobre la comunidad de las y los seguidores de Jesucristo. Dice, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que Dios en Cristo ha declarado y creado no es más ni menos que la Iglesia, el cuerpo de los seguidores de Jesús, la nueva humanidad entretejida con personas de hilos lingüísticos, culturales, étnicos y religiosos muy diversos. La ciudadanía en el Imperio Romano, como en otros del estilo, dependía del linaje, del poder, de los recursos financieros y clasificaba a las personas en categorías, primera, segunda, tercera. La pertenencia a la religión cultural judía también dependía de la alcurnia de la familia y el estatus social. La membresía en la familia de Dios, en contraste, es un regalo. Gentil, judío, esclavo, libre, mujer, hombre, viejo, joven, persona del sur, del norte, oriente, occidente, personas con todas sus destrezas mentales, personas sin todas ellas y quienes todas pueden pertenecer gracias a la labor reconciliadora de Jesús. Ahora, esta nueva familia, este poema, la Iglesia,
no se construye sobre el fundamento del dinero, el poder, los líderes carismáticos ni los santos individuales, sino, dice Pablo, sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, sobre el registro histórico entero de la acción de Dios en el mundo mediante su pueblo. Cuando Roma asegura que lo que da cohesión al mundo es el poder imperial, y cuando los templos se tornan símbolos de dominio, y cuando hoy nos vemos tentados a confiar en naciones, en poderíos militares o económicos, en grandes presupuestos eclesiales y exitosos emprendimientos empresariales, cuando preocupaciones denominacionales e institucionales se tornan más importantes que las personas, cuando eso ocurre, con Pablo debemos afirmar contraculturalmente que hay una pieza sin la cual toda la edificación se desmoronaría. Y esa pieza no es más ni menos que Jesucristo mismo, la piedra angular, sobre la cual todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Dónde, nos preguntábamos al comienzo, vive Dios? Pablo cierra con esta asombrosa y humilladora afirmación: en Cristo también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Nosotras, la Iglesia, con todas nuestras imperfecciones, nuestras tontas preocupaciones, nuestro orgullo, nuestro prejuicio, nosotros somos el santo templo de Dios, su hogar terrenal, somos su casa. Sí, es por gracia que esta comunidad inmensamente diversa, transnacional, transétnica, transcultural, ahí elige vivir Dios. Dios vive en la nueva humanidad creada por Dios, reconciliada por Cristo, sellada por el Espíritu Santo, para la edificación de esa comunidad y para obras de paz y justicia más allá de sus fronteras. Dios vive allí donde mujeres y hombres juntos permiten que la comunidad de amor imprima su imagen en ellos, que cree reconciliación mediante su palabra, que demuela los muros humanamente creados y las exclusiones sostenidas espiritualmente para que la unidad se haga visible. Les recuerde que en un tiempo estaban todos unidos en la muerte y que nuestras vidas, nuestro valor, nuestro propósito dependen enteramente de la gracia inmerecida de Dios. Dios anhela construir a la Iglesia hoy como su vivienda terrenal. Ahora, cuando nos llegan estas palabras, como ocurrió con aquellos receptores originales, no podemos más que preguntar: nosotros, nosotras, cada una, ¿nos reconocemos piedras vivas que deben encajar con los demás para constituirnos en la vivienda de Dios? ¿Somos conscientes de que el testimonio más contundente del amor de Dios por el mundo son las relaciones reconciliadas entre nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, etnicidad, persuasión política, estatus financiero? El testimonio más contundente del amor de Dios por el mundo son las relaciones reconciliadas. Cuando nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las comunidades observan a nuestra congregación local, se asombran por las relaciones de amor, las relaciones justas que existen entre sus miembros y entre ellas y la comunidad más amplia. ¿Estamos listos a comprometernos a responder con nuestras vidas al llamado de Jesús de acompañarle en esa misión reconciliadora de ser, hacer,
y proclamar valientemente la paz dentro y más allá de la comunidad cristiana? ¿Permitiremos entonces que Dios escriba un nuevo poema con su iglesia hoy? En pocos días se acaba esto, ¿no? Y regresamos a nuestros países, a nuestras familias, a nuestras congregaciones locales. Y sé por experiencia propia que no todo lo que experimentamos en nuestras comunidades de fe es tan ideal como el cuadro que pinta Pablo. Pero aún así, podemos rogar que el Espíritu nos haga frutos y agentes de Pax Christi, la paz de Cristo, que nos reconozcamos parte de la obra reconciliadora de Dios en Cristo dentro de nuestras iglesias y más allá. Que el Espíritu demuela esos muros de autodefensa, de seguridad, de prosperidad, de privacidad que hemos construido con nuestra ambición, nuestro orgullo, nuestro prejuicio, y que corramos el riesgo de ser comunidades de bienvenida, aún para quienes son diferentes a nosotros y nosotras. Que juremos lealtad entonces, lealtad última, no a los césares de nuestro día, sino al Señor de la historia, al único príncipe de paz. Podemos celebrar hoy con profundo y arrepentido asombro y agradecido compromiso que somos la vivienda de nuestro Dios. Les dejo esa pregunta. Entonces tomemos un momento para digerir. Preguntémonos estas preguntas. Las voy a repetir un poco más pausadamente, solo para que en silencio reflexionen. Y espero que nadie empiece a roncar, por lo menos respeten eso nomás. Nos reconocemos piedras vivas que deben encajar con las demás para constituirnos en la vivienda de Dios. Somos conscientes de que el testimonio más contundente del amor de Dios por el mundo son las relaciones reconciliadas entre nosotros y nosotras, independientemente de nuestra nacionalidad, etnicidad, persuasión política, estatus financiero. Cuando nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las comunidades observan a nuestra congregación local, se asombran por las relaciones de amor, las relaciones justas que existen entre sus miembros y entre ella y la comunidad más amplia. ¿Estamos listos a comprometernos a responder con nuestras vidas al llamado de Jesús de acompañarle en su misión reconciliadora, siendo, construyendo y proclamando valientemente la paz? ¿Permitiremos que Dios escriba con nosotras y nosotros un nuevo poema? Que así sea.